El día de hoy en la Red de Estudios Disidentes presenta una entrevista con el doctor Darío Ibarra y el maestro Héctor Carrasco. Ellos son de formación economistas, docentes respectivamente en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Coahuila. Vamos a hablar, el tema de la reunión de hoy es la lucha por el control de la electricidad. Y bueno, la discusión tiene como raíz un artículo que ellos en conjunto publican hace unos meses en el Universal, que se titula La fe ciega en el mercado de energía eléctrica y la evidencia internacional. Ante esto, bueno, vamos a discutir un poco también en torno a la obra La lucha por el control de la electricidad de la autora Sharon Beder. Así que comenzamos. Generalmente se piensa que el Estado es un mal administrador y que, por tanto, tiene que ser dejado de lado en muchos de los aspectos importantes de la vida diaria. Existe un debate sobre si, digamos, en específico sobre si el Estado debe intervenir en la economía, podríamos decir, ¿no? Pero más específico sobre si el Estado debe intervenir en el mercado o en el ámbito de la energía, ¿no? Ante esto, ante esta discusión, ¿qué es lo que dice la evidencia internacional? Ciertamente lo que comentas, te diría que es una suerte de controversia, una controversia histórica sobre la pertinencia o no de que el Estado intervenga en la economía y cuáles son los límites o hasta dónde debe intervenir el Estado en la economía. Por un lado, lo que tú comentas, ciertamente que el Estado es un mal administrador, por lo tanto no debe intervenir y que el mercado debe ser aquel que regule absolutamente todo, 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 todo. Hemos tenido experimentos históricos interesantes y dramáticos, como es el caso de Chile, en donde se llevó a cabo un experimento de economía de libre mercado extremo, te diría que salvaje inclusive. Hay dos documentales que vale la pena que explores si estás en este camino. Uno de ellos es el libro, es libro y documental, es La doctrina del shock de Naomi Klein. Ese es uno que primero vale la pena revisar para estudiar desde una perspectiva histórica cómo es que las políticas de libre mercado se instrumentaron en diferentes lugares del mundo, literal, a sangre y fuego. Es decir, pareciera que la única manera de llevar a cabo políticas de libre mercado extremas es únicamente a un costo social y político enorme. Si lo haces desde una perspectiva democrática, es muy poco probable que realmente se puedan aterrizar medidas como las descritas. El otro documental que también vale la pena verse se llama Chicago Boys y es la versión de propiamente los Chicago Boys los que llevaron a cabo la instrumentación de esta política económica justamente en Chile y es el punto de vista esencialmente de ellos. Vale la pena conocer ambos puntos de vista para saber por qué razón ellos creen que el mercado es lo más adecuado, por un lado, y por otra parte, también creen que el mercado o que la economía está separada de lo político. Esto es una falacia, eso no es cierto. Lo económico está íntimamente vinculado con lo político. Son entonces dos visiones, una de libre mercado extremo y la otra donde el gobierno debe intervenir en la economía. Cuando tenemos la intervención del gobierno en la economía, definitivamente también existen abusos. Existen abusos en términos de que de pronto se crea un aparato burocrático muy grande, muy amplio, que no necesariamente es requerido para producir. De hecho, algo que se ha visto muy poco en este episodio de la pandemia que estamos viendo es que se reportó a gran parte del personal, de hecho, desde la llegada de la 4T, hubo un despido masivo de muchísima población. Con la pandemia, nuevamente hubo recortes y lo que tenemos que observar es si al momento de sacar a toda esta gente del sector público, se redujo la productividad, como quiera que la midas, del sector público. Es decir, si hubo momentos en los que el sector público se detuviera, si los procesos se dejaron de detener como consecuencia de la reducción del personal. Te puedo anticipar, sin tener los datos duros, solamente especulando, que no ha sido así. Esto indica entonces que tenemos a personal de sobra. Luego entonces, si hay elementos para pensar que en el sector público puede haber abusos. Es parte del sistema político mexicano. Se hizo de esta manera, se creció, se permitió que la burocracia creciera mucho, porque de esa manera se tenían votos. Entonces, si hay elementos para reportar al sector público,
Si hay elementos para hacer que el gobierno o que el sector público pueda ser más eficiente, pero yo no diría que existe evidencia contundente que nos diga que el sector privado es el mejor administrador o que es el sector público, porque tenemos internacionalmente casos en un sentido o en otro. Pongo, por ejemplo, el caso de la BBC de Londres. La BBC de Londres, como canal científico, produce mejores documentales que National Geographic. Por una razón, la BBC de Londres no busca el lucro, por lo tanto no disfraza, por lo tanto no contrata actores para hacer pseudodocumentales. Y la BBC de Londres es pública. Otro ejemplo en México es Canal 11. Si contrastas Canal 11 contra otro canal privado, te darás cuenta de que Canal 11 lo está haciendo muy bien, siendo una entidad pública. Por lo tanto, hay razones para ambas, pero efectivamente puede haber abusos. Hasta aquí, no sé si Héctor, ¿tú quieres complementar? Bueno, yo quisiera complementar esta parte con un poquito, pues la parte histórica, bueno, que envuelve un poquito la temática de la columna que nos tiene aquí. Bueno, pues básicamente, pues recordemos que a partir de principios de los 80, pues se lleva a cabo en nuestro país un proceso de desplazamiento de inversión pública por inversión privada, ¿sí? Causado principalmente pues por la conducción o algunos le llaman la filosofía del gobierno de Ronald Reagan, ¿sí? Del 81 al 89, que planteaba que el gobierno y no el sector privado pues era el origen del problema económico. Ajá. Pues de esta manera, en el país vecino, pues fue aprovechada, ¿sí? Debido al despegue financiero alcista que en ese momento se dio, ¿sí? Y básicamente fue parte, ¿sí? De tres pautas emergentes principalmente, ¿no? La primera, pues el comercio, ¿sí? Que se reflejó, por ejemplo, nosotros en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el segundo punto, las finanzas, ¿sí? Que tiene que ver principalmente con, pues, la banca extranjera, desvinculada incluso de un plan nacional de desarrollo, ¿sí? Nacional. Y tercero, pues, las inversiones internacionales, ¿sí? Como condiciones fiscales laxas o inexistentes, ¿sí? Entonces, en conjunto, esto diseñó, ¿sí? La expectativa eh, en nuestro país de una entrada al mundo desarrollado y con un supuesto liderazgo entre los países emergentes, ¿sí? Entonces, abonando un poquito a lo que comenta Darío Ibarra, pues efectivamente, ¿no? Tenemos por ahí una situación entre qué sería mejor entre Estado, ¿sí? O incluso actualmente se ve como una división entre Estado y corporaciones en la parte del sector, en este caso el sector energético, enfocado principalmente al sector eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que quería complementar. Gracias. Ahora, generalmente cuando hablamos de energía, eh, se piensa en muchos países, en muchos esquemas se habla de que estamos hablando de un tema estratégico, ¿no? Un tema que es primordial para el desarrollo de un país, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando la energía eléctrica, en este caso, por ejemplo, pasa a ser más bien una mercancía que un bien estratégico? Me parece que es inevitable que prácticamente cualquier tipo de bien o servicio se pueda dejar de ver como mercancía. Es decir, todo, prácticamente todo, se puede ver desde esa perspectiva. Yo no lo condenaría, yo no pensaría que eso está mal. En todo caso, más bien el punto es quién se queda con el producto de esa mercancía. Pongo un ejemplo en el caso del sector eléctrico y el sector eólico, más específicamente. El sector eólico ha sido considerado internacionalmente como una energía renovable, una energía limpia, y que por lo tanto hay que auspiciarla, hay que permitir que se tenga desarrollo del sector eólico, pero hay evidencia, por lo menos a nivel nacional, primeramente, de que no se han considerado a las comunidades, por lo menos no se les ha informado del todo respecto a los posibles daños que pueda tener la energía eólica.
Y al hablar de daños me refiero a una contaminación que no huele, pero que se escucha. Me refiero a la contaminación auditiva. Yo no estaré muy de acuerdo, tengo mis dudas respecto a la posible contaminación del paisaje como consecuencia de tener las hélices que te generan electricidad, pero el ruido es un hecho contundente. Por otra parte, algo que de los que algunos inclusive se han burlado, es cuando se menciona que le están robando el viento a las comunidades. Muchos se burlan de esto y se burlan erróneamente. Debo decir que se burlan por ignorancia. En economía, consideramos que los factores de la producción incorporan a los recursos naturales. Algunas veces se les llama tierra o recursos naturales. En recursos naturales debemos considerar a todos los recursos naturales, no solamente la tierra. Si tenemos radiación solar, la radiación solar forma parte de esto. Si contamos con recursos hídricos, esos recursos forman parte de los recursos naturales, al igual que el viento. Entonces, todos estos elementos deben tener algo que en economía llamamos remuneración. Voy a mencionar solamente cuatro factores de la producción. El trabajo requiere un sueldo. El capital recibe un interés. Los recursos naturales reciben una renta y la empresa recibe una ganancia. Cuando no se considera al factor recursos naturales, esta renta alguien se la apropia. Y ese alguien, en el caso de nuestro país, es el sector privado. Esa renta le pertenece al país y le pertenece primeramente a las comunidades que son dueñas o son las que viven en esos lugares donde se cuenta con esos recursos. Eso implicaría entonces que todas las empresas públicas y privadas deberían pagarle esa renta a las comunidades. Lo que tendremos que revisar es si esto efectivamente está ocurriendo. En los contratos que en muchas ocasiones se hicieron, eso está documentado, lo puedes ver a través de alguna búsqueda por internet. Está documentado que las comunidades no están recibiendo lo que tendrían que recibir. Entonces, lo que tenemos es una situación, no podemos que decir que de abuso de parte de algunas empresas del sector privado, tampoco puedo generalizar, pero sí de aquellas que no están pagando la parte que corresponde a la renta por los recursos naturales. Eso por un lado. Por otra parte, en Europa ya se empieza a ver que esta energía aparentemente limpia tiene un problema. Una vez que los ventiladores llegan a su vida útil, después de 20, 25 años, se han convertido en basura. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta basura? Es decir, solamente estamos posponiendo el problema. Así es que no es tan cierto que se tenga energía del todo limpia. Además, tenemos un problema adicional que en este momento está generando controversia en México. Concretamente me refiero a la intermitencia. Es decir, tenemos energía solar mientras hay sol y tenemos energía eólica mientras hay viento. Y si no lo hay, ¿qué ocurre en este momento? ¿Apagamos las luces? ¿Dejamos de trabajar? Hay una intermitencia que esto genera un riesgo. Tiene que haber un respaldo. Este respaldo en este momento lo está otorgando la Comisión Federal de Electricidad y lo que tenemos que revisar es si este respaldo lo está pagando el sector privado. Es una suerte de seguro para que la sociedad cuente con este recurso. Si lo está pagando, bien, vamos por buen camino. Pero si no lo está pagando, entonces algo estamos haciendo mal y lo estamos haciendo, curiosamente, a favor del sector privado. Así es que es un elemento que tendremos que considerar. Creo yo que es irrelevante si es el sector público o el sector privado que lo haga, siempre y cuando se le pague a todos los elementos, a los factores de la producción, lo que se les tiene que pagar. Que se respete el medio ambiente y que se respeten los derechos de las comunidades. Tomando este punto, ¿no? Precisamente lo último que comenta Darío es precisamente lo que no está pasando, ¿no? No se les paga a las comunidades, o mejor dicho, no se les respeta a las comunidades por un lado, por otro lado también vemos que no están pagando los servicios que se les presta por el suministro eléctrico, que también salió a la vista. Entonces, aquí, por ejemplo, yo destacaría en la parte de la investigación de la autora que consideramos para hacer la columna, habla, por ejemplo, habla al término de privatización eléctrica o de regulación de la electricidad, ¿sí? Por ejemplo, los defensores de la privatización eléctrica o de la desregulación, ¿sí? Muchas veces lo llaman con el nombre de liberalización, en el sentido de que usan el término para disfrazar lo que es, en esencia, un impresionante cambio de propiedad, ¿sí?
y el control de la electricidad de manos públicas a privadas, ¿sí? En nombre de la eficiencia económica y en favor de la causa únicamente de las ganancias privadas. Entonces, en materia eléctrica, el término de regulación, ¿sí? Nos menciona también por ahí la autora, incluso ella menciona que es inapropiado. Es inapropiado porque los cambios que pretende designar en realidad no consisten en deshacerse de las reglamentaciones, ¿sí? Sino en sustituir las que protegen, en este caso, a la sociedad, las comunidades y el medio ambiente, por otras que aseguren un funcionamiento sin tropiezos en el mercado y en el sistema eléctrico. Ajá. Entonces, a partir de este punto que encuentra la autora, podemos explicarnos cómo es que en algunas comunidades pasa precisamente lo que nos comenta Darío, ¿no? Respecto a precisamente la degradación ambiental y la afectación a las comunidades que poseen en sus territorios los recursos necesarios para generar, en este caso, la energía eléctrica, ¿no? El agua principalmente es uno de ellos, muy, muy importante. Hay un detalle adicional que también vale la pena comentar respecto a esta energía eólica que en este momento recordé. Me refiero concretamente al transporte de la electricidad. La electricidad, una vez que se genera en algún lugar, tiene que llegar hasta el punto donde se va a consumir. Y para ello tenemos redes de transmisión, las de alta tensión. Esto es una suerte, pensemos en transporte vehicular, es como si fuesen las autopistas. Y tenemos también las redes de distribución. Las redes de distribución serían como las carreteras o las avenidas ya dentro de la ciudad. La red de transmisión y distribución en este momento es propiedad estatal y tiene un costo. Hay que mantenerlo. Y lo que ocurre en el caso de México, concretamente, es que en este momento hay otra controversia porque recientemente la CENER decretó que se tiene que incrementar el pago que el sector privado está ejerciendo, que está pagando por la transmisión, por el llamado porteo de la electricidad. Y lo que está ocurriendo es que con la reforma energética de 2014 se crearon condiciones para que una parte del sector privado pagara tarifas que no cubren los costos de producción. Como no cubren esos costos de producción, lo que el sector privado hizo fue ampararse. En este momento la controversia sigue y se hicieron las cosas como se hicieron. Habría que investigar por qué razón. No tengo elementos suficientes para decir por qué sí o por qué no, pero por decirlo menos es sospechoso que se le haya permitido al sector privado tener unas tarifas tan bajas y esto en detrimento de quien administra las redes de transmisión y distribución, es decir, de Comisión Federal de Electricidad. La CFE paga por el costo total del mantenimiento, pero no todos, una parte del sector privado no cubre el mantenimiento total. Y ahora que se les empieza a cobrar, se acaban de amparar, están en controversia en este momento, hay cierto litigio, y esto seguramente va a tomar un tiempo, pero no deja de ser, si se demuestra, no deja de ser una suerte de subsidio al sector privado. En esa situación estamos. De acuerdo. Y respecto a la transición que vivió México, de antes estarse rigiendo por la ley del servicio público con respecto a electricidad y ahora pasar a regirnos por la ley de la industria eléctrica y bueno, el proceso de liberalización que se tuvo, ¿cómo podríamos compararlo con respecto a otros procesos internacionales? Mira, debo reconocer que conozco más el antes y el después del propio país y preferiría hablarte, si me lo permites, más bien del caso de Luz y Fuerza del centro, de nuestro propio país, que se encargaba de la generación y distribución, sobre todo. No generaba tanta electricidad Luz y Fuerza. En la Ciudad de México, área metropolitana y algunos estados, en el centro del país propiamente. Una crítica fuerte que se tenía a esta empresa como tal es que había mucha ineficiencia y debo señalar que definitivamente eso era cierto. Se llevó al extremo de tener una cuadrilla que circulaba en una camioneta en donde tenías tal nivel de especialización que había una persona que se encargaba únicamente de ponerle gasolina a la camioneta. Y si esa persona, por alguna razón, no asistía al trabajo en esa ocasión en particular, entonces la camioneta simplemente no salía.
A ese nivel de extremos llegamos. También teníamos ciertos abusos de parte del sindicato y la empresa lo permitió respecto al tema de pensiones. Y eso es algo que se ha criticado respecto a las prestaciones que tienen los trabajadores del sector eléctrico. Recientemente se hizo una modificación en el contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad que ha sido duramente criticado por diferentes medios de comunicación y con cierta razón. Es decir, los trabajadores del sector eléctrico tienen la posibilidad de jubilarse antes que la gran mayoría de los trabajadores de cualquier otro sector del país. Entonces, sí hay elementos para pensar que se puede mejorar. La reforma energética trajo consigo una serie de campos, de aspectos que dejó ver que sí hay espacios donde el sector eléctrico público puede mejorar. Eh, Hay varios espacios, varios elementos, pero esto no quiere decir, por otra parte, que todo esté mal. Es decir, Comisión Federal de Electricidad, el sector eléctrico como un todo se encargó de electrificar a este país hasta aproximadamente el 97-98% del total de la población en relativamente poco tiempo. Es decir, si hay ineficiencias que hay que reconocer, hay que mirarlo con ojos críticos, pero eso no quiere decir que el sector privado, el sector eléctrico privado, lo haga en automático todo bien. Hay algunos casos, al menos se han presentado en Estados Unidos 2 o 3 episodios de apagones fuertes. Uno de ellos se dio en 2004 en Nueva York. Y esto ocurrió en un contexto en el que se tiene a diversas empresas eléctricas que por falta de coordinación provocaron un apagón fuerte, que afortunadamente fue en verano. Fue en verano porque hacía calor y la gente se podía quedar a dormir en las iglesias. Algunos ancianos que vivían en el piso 30 no podían llegar por las escaleras hasta el piso 30. Ocurrió en verano. Ha ocurrido en invierno, con lo crudo que son los inviernos en Nueva York, eso pudo ser catastrófico. Este tipo de problemas de coordinación entre las redes eléctricas no ocurren cuando tenemos un monopolio como es el caso de CFE, cuando se tiene solamente una red y una empresa única. Esa es una de las ventajas que tiene el sector eléctrico nacional y que definitivamente hay que reconocer. En otros lugares, cuando se tiene el sector privado interviniendo, se pueden generar este tipo de interferencias. Nuevamente se pueden generar situaciones en donde la renta de los factores de la producción se le queda el sector privado, mientras que en otro caso se lo queda el sector público, pero hay que reconocer nuevamente, siendo críticos, que una parte de esta renta se la puede quedar el sindicato. Es decir, el poder sindical es tan fuerte que eventualmente parte de los ingresos de la empresa se pueden quedar en manos de los trabajadores de la industria eléctrica. Yo insisto en que hay que mirarnos con ojos críticos. Y si bien no podemos decir que todo sea luz en términos de las empresas, tampoco es todo sombra en las empresas públicas. Ese era un poco el antes, el después y la comparativa con el caso de Nueva York. No sé, Héctor, si tú quieres comentar algo adicional. Bueno, respecto a lo que preguntaba César respecto al aspecto, el aspecto nacional, bueno, nada más para que no se me pase el dato por ahí. Bueno, el sector privado tengo entendido que produce alrededor del 48%, ¿sí? De la energía eléctrica en el país. Ajá. Entonces, lo que comentaba Darío de la controversia que hubo, ¿sí? Pues obviamente creo que sí, hubo bastante controversia. De hecho, de ahí se produjo la nota en el mes de mayo, ¿sí? Cuando en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 15 de mayo, se publica la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Y los fundamentos que tenía esa publicación, pues son artículos muy sensibles, de hecho, desde que México es independiente, ¿sí? En 1821, porque se consideraban artículos confiscatorios de la propiedad privada y sobre todo de la propiedad extranjera. Entonces, a partir de esta publicación, ¿sí? De hecho, ellos mismos, el mismo gobierno menciona que se sustentan en el artículo 25, ¿sí? Correspondiente a que el Estado tiene la Rectoría del Desarrollo Nacional, y el artículo 27, que ese es el de los principales considerados como confiscatorios, ¿sí?
y por ahí cita el párrafo texto que habla sobre el dominio de la nación, ¿no? Que es inalienable e imprescriptible. Ajá. Entonces, si tenemos este porcentaje de 48-52 y hemos definido previamente lo que la privatización implica y que de hecho en los hechos hemos visto que, por ejemplo, la privatización de la infraestructura pública, ¿sí? En busca de ganancias privadas, pues llega a conducir, no digo que en todos los países y en todos los casos, pero al menos en el nuestro y en algunos países que menciona la autora, sí nos lleva o sí nos ha dirigido a un incremento de los costos, ¿sí? De la ineficiencia, incluso por ahí de aspectos de corrupción, como menciona la misma autora, ¿sí? Y precisamente estas prácticas, pues en algunos casos se ha visto reflejada en el sector eléctrico nacional,